Pues bueno, lo primero de todo me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que asisten esta tarde al webinar. Este es el segundo webinar que hacemos en el contexto del máster de Industria Conectada e Inteligencia Artificial. Y la verdad que esta tarde tenemos el lujo que nos puedan acompañar tres ponentes que yo creo que son un referente en este ámbito y que me gustaría empezar pues dejándole la palabra para que podáis también vosotros conocer su trayectoria y experiencia. Así que bueno, le doy la introducción para que ellos mismos también puedan contarnos un poquito más sobre su experiencia en estos terrenos. Está con nosotros Germán Arias. Te doy la palabra, Germán, para que puedas presentarte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, fácilmente me llamo Germán Arias, trabajo desde hace más de 37 años en Michelin, en Valladolid, y bueno, pues desde hace 7 años soy el director técnico de la fábrica y me ocupo, pues director técnico quiere decir mantenimiento, energía, informática de proceso y digitalización también desde hace un cierto tiempo. He estado 30 años trabajando en el ámbito de la ingeniería, en misiones tanto nacionales como internacionales, y al final pues he recalado en el mundo de la técnica aplicada desde el punto de vista del mantenimiento de la energía y, por qué no, en los últimos años con la aplicación de técnicas digitales. Entonces, mi formación es como ingeniero, pero luego en su momento hice un máster en Industria 4.0 y estoy desde hace ya digo, unos años dedicado en la empresa también, o dentro de mi actuación está lo que es la explotación de recursos y de soluciones digitales que tenemos a nivel corporativo o que creamos incluso a nivel local y desplegarlas en una región geográfica que es el sur de Europa. Entonces, eso me da una visión de muchas fábricas diferentes y formas de actuación que, aunque estamos en la misma empresa, pues si tenemos en cuenta que somos una empresa de más de 100 fábricas en el mundo y que hay 6 fábricas que llaman líderes digitales y la nuestra, Valladolid, es una de ellas, pues nos toca dar servicio o dar soporte a un número interesante de las mismas. Entonces, bueno, básicamente es un poco la idea general, y desde hace tiempo también pues doy clases en algún máster como este para hablar de todo de la hoja de ruta digital, que ya hablaremos luego. Muy bien, muchas gracias, Germán. Bueno, pues le doy la palabra a Luis Miguel del Chat, que también está esta tarde con nosotros, así que adelante, Luis Miguel. Muy bien, buenas tardes, Nuria, y todos los oyentes. Mi nombre es Luis Miguel del SAT, trabajo en Arbus desde hace 33 años. Casi siempre he estado metido en el área de operaciones, en procurement, supply chain, manufacturing, y los últimos 7 años trabajo en transformación digital. Primero estuve en lo que es la transformación digital de logística y supply chain, que por cierto es la asignatura que doy en el máster, y en los últimos 4 años estoy más relacionado con lo que es la digitalización del producto, desde modelos 3D e implantación de eso en las plantas. Además de todo lo que es en el mundo Arbus, pues también soy profesor pues de dos ramas, básicamente. Por un lado, innovación y transformación digital, y por otro lado, pues lo que hablábamos de supply chain y logística 4.0, ¿no? Entonces, básicamente, mi mayor responsabilidad en los últimos años ha sido coger proyectos digitales ya pensados o buscando soluciones en base a lo que los trabajadores necesitan, conseguir un partner tecnológico, conseguir un presupuesto e implementar y escalar eso, que luego lo veremos en la sesión, que probablemente sea la parte más complicada y el reto mayor que hay, ¿no? Cómo conseguir que la digitalización y la transformación digital genere beneficios en las empresas, ¿no? Pues creo que más o menos eso Bueno, resume lo que estoy haciendo en los últimos años. bueno, es un gran reto, además. Bueno, pues por último me gustaría que se presentase también Ignacio Marrero, que está con nosotros. Ahora justo está silenciado, pero no sé si Ignacio nos escucha. No, sí, no estoy silenciado, ¿se me oye? Ah, Sí. sí, perfecto. Vale, vale. Bueno, pues nada, un placer estar en este webinar y gracias, Nuria,
Bueno, mi nombre es Ignacio Marrero, soy actualmente el responsable de Data Analytics e Inteligencia Artificial en UST España y Latinoamérica. Bueno, UST es una consultora tecnológica multinacional y básicamente bueno, trabajamos un poco para todos los sectores, incluido el sector industrial. Mi trayectoria en datos y analítica, pues llevo ya más de 25 años trabajando con distintos tipos de técnicas analíticas, incluyendo toda la parte de inteligencia artificial, de análisis de imagen, de series temporales bueno, y con arquitecturas de datos y con ingeniería de datos. En la parte industrial, pues he estado en los últimos 5 años, ¿vale? Que me parece un reto muy interesante. Creo que en industria la inteligencia artificial tiene mucho que decir y también los datos. Y de eso también va el máster en el que poquito se asienta este webinar y va también el propio webinar y de lo que os vamos a hablar. Y eso es todo por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Creo que al principio no me presentaba yo, de hecho, y bueno, yo soy Nuria, que ya eso sí me daba paso Ignacio, y trabajo en la Fundación Ricardo Valle. Y bueno, ahí nuestro papel, de hecho, viene un poco a todo lo que vosotros habéis ido comentando con este reto. Nosotros vimos que las empresas nos trasladaban ciertas necesidades, ¿no? A nivel de talento y de formación, y fue ahí donde conectamos todo esto que quizás vamos a hablar hoy con cómo poder llevarlo a dar una respuesta para las empresas que les ayudara a solventar las dificultades que encontraban en los procesos de digitalización. Y fruto de ello es precisamente como nació este programa, ¿no? De una escucha activa hacia las empresas que nos dijeron exactamente por dónde quería o por dónde creían que estaban los grandes retos que necesitaban que sus profesionales fuesen capaces de resolver. Así que, bueno, lo hacemos en colaboración con dos escuelas que son referentes en estos campos, con lo cual, pues al final, el plantel de profesores y de colaboradores como los que hoy nos acompañáis, pues han dado forma a un programa que la verdad que nos ha parecido sumamente interesante. Y de hecho, todo esto me lleva un poco a la introducción en los bloques que queríamos plantear para abordar este diálogo que tenemos esta tarde. Y yo creo que me gustaría empezar hablando en sí de lo que son las herramientas y las tecnologías habilitadoras, ¿no? Cuando hablamos de las tecnologías habilitadoras, que nos referimos bueno, pues a sistemas ciberfísicos, IoT, visión artificial, robótica, realidad aumentada, lo que es inteligencia artificial, que precisamente era lo que queríamos destacar en este webinar. Voy a lanzar una pregunta y bueno, vosotros mismos vais un poco tomando las riendas para ir respondiendo a las que yo vaya avanzando. Pero no sé, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los grandes retos que al usar estas tecnologías en las empresas se plantean, ¿no? Las problemáticas del día a día y cómo se abordan. Pues sí, si queréis, entro yo a matar al ruedo. Em, Adelante. bueno, pues obtener el dato es el principal problema que hay en industria específicamente. En otros ámbitos, pues obtener el dato, bueno, pues es una cuestión de trabajarlo y te cuesta a lo mejor, pero lo puedes llegar a conseguir. Pero es que en industria, en parte de los casos sobre todo más de operaciones, de planta, pues tienes que sensorizar. Y sensorizar ya es difícil, pues que llevar el dato desde el sensor por una red industrial hasta un sitio donde puedas empezar a trabajar con algoritmos, con técnicas de inteligencia artificial, pues es un reto por muchas razones. Por la propia red, en muchos casos, el ancho de banda, que no siempre es el que debe ser, por la privacidad, la sensibilidad del dato, de llevar qué datos puedes llevar a la nube, porque ahí es donde mejor puedes escalar y donde más técnicas puedes aplicar. Entonces, desde mi punto de vista, ese sería el principal reto. Y como derivada, pues la parte de sensibilidad del dato, porque hay industrias muy críticas que no quieren llevarse sus datos a la nube y tienen que plantearse o bien unos sistemas muy complejos de cifrado y administración o bien de hacerlo en una infraestructura privada, con lo cual pues tienes problemas de escalado
y de infraestructura que tiene un coste y demás. Pues para mí esos serían los principales problemas. Yo abundo en lo que dices y totalmente de acuerdo en el sentido de que la obtención del dato y, como digo yo, también la estabilidad del mismo, porque muchas veces el dato en la industria es complejo de obtener y sobre todo de garantizar su estabilidad y su robustez a lo largo del tiempo. Como digo yo, un sistema que capta datos y los utiliza está muy bien, pero cuando los datos empiezan a dar informaciones erróneas o sesgadas hay que saber detectarlo y hacer la alerta pertinente y no siempre es evidente. Y esto pues es, ya no digo solo el captar el dato, que de acuerdo contigo que es un problema en sí mismo, sino luego que una vez captado tengamos la suficiente capacidad para hacerlo robusto, fiable en el tiempo y a partir de ahí construir los análisis y los elementos que hagan falta. Yo añadiría además otro problema y es que para hacer esto hacen falta profesionales y el talento a veces no es escasea o no es evidente que esté a mano y entonces, bueno, pues hay que plantearse y de hecho en donde yo trabajo nos lo hemos planteado porque no quedaba otra. Dice, bueno, hacer las cosas con gente experta y que puedas localizar, que puedas contratar, que puedas introducir en tu estructura, está bien si la encuentras, pero también hay que hacer participar a la gente que tienes dentro y que pueden evolucionar y hacerse útiles o más que eso en la propia evolución del proyecto, vamos a decir, digital. Y eso te salva de no pocas situaciones. Entonces, la problemática de qué hago y con quién lo hago, las dos cosas van en paralelo. Entonces, por un lado, vale saber qué hacer y cómo hacerlo, y otra, con quién hacerlo. Y el desarrollar opciones de, no del experto, que está muy bien, que también hay que tenerlo, pero de la persona que transformas o que evolucionas hacia una situación de novedad, vamos a decir, en cuanto a lo tradicional, es también un factor importante que luego da unos frutos muy interesantes. Entonces, eso es algo también que hay que tratar. Y si no lo tratas, pues puedes llegar a estar en dificultades. Muy buen punto, efectivamente. El talento es común, es decir, en el mundo de la consultoría, el talento ahora mismo nos está causando verdaderos quebraderos de cabeza. Retenerlo, o sea, que primero tenerlo y después retenerlo, ¿no? Entonces es verdad. Y bueno, la formación es una gran opción, ¿no? Bueno, nosotros de hecho al principio manejábamos datos como que el 72% de las empresas tienen dificultades para cubrir perfiles clave relacionados con la inteligencia artificial, con los datos, con la ciberseguridad. Al final hablamos de un porcentaje muy alto. Mm. Como decís vosotros, no es solo el talento que uno sale a buscar fuera, sino que al final las empresas están viendo la necesidad también de tener, de formar a los profesionales que tienen dentro, ¿no? Entonces es verdad que ahí hay un gran reto también en esa parte. Pero no sé si con todo esto que estábamos comentando bueno, de implementar estas herramientas y estas tecnologías habilitadoras, si a lo mejor vosotros con vuestra experiencia nos podríais citar algunos casos de uso sobre bueno, esta integración y quizá pues algún caso también de éxito. Eh, Perdona que antes creo que se me ha ido la conexión. ¿Me oís ahora? Ahora Sí, sí. Vale, perdona. Solamente acotar una cosa sobre lo que han dicho Ignacio y Germán, que creo que ha sido muy interesante respecto a lo que es datos y personas. Yo también me quedaría con una cosa y es, nosotros somos parte normalmente de empresas industriales que por sistema son bastante conservadoras y detrás hay que justificar unas inversiones y un business case, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de generación de ideas, la industria es una generadora de ideas por naturaleza, pero luego es verdad que cómo gestionas todo eso para que las inversiones te salgan rentables y poder crecer quizás sea una de las partes más complicadas. Por seguir un poco con la pregunta que has hecho, nosotros cuando yo era el responsable de la parte de digitalización de supply chain y logística, para nosotros fue muy importante lo que es la agregación de la información para poder tomar decisiones, ¿no? Nosotros venimos de una empresa que es muy grande, que tiene 5 sistemas ERP diferentes, que tiene un montón de MES, que tiene un montón de transportes que van y vienen, un montón de útiles que tenemos que tener localizados. Entonces ahí estuvimos trabajando mucho en la parte de sensórica con
con el equipo de Sigfox para saber dónde estaban tanto los transportes como los útiles, porque al final gestionamos un montón de útiles que tenemos que saber dónde están. Y por otro lado hicimos una labor creo que bastante buena de recogida de la información para al final tener resultados de cómo se gestiona la cadena de suministro, cuál era el forecast que teníamos, qué previsiones le estábamos dando al proveedor, cuál era la calidad del forecast que le dábamos al proveedor, qué probabilidades teníamos de que el proveedor entregara o no entregara, ¿no? Entonces, toda esa agregación de la información que vienen de 5 sistemas diferentes y que de alguna forma podíamos tener datos para pues, optimizar el forecast, optimizar el inventario, creo que fue un caso de éxito bastante bueno, ¿no? El poder prevenir a la cadena de suministro de todas las cosas que pueden pasar. Muchas gracias, Luis. Pues no sé si Ignacio o Germán quieren aportar algún ejemplo o algún caso más que entre en esta parte del bloque de herramientas y tecnologías. Yo por mi parte, algún cliente, y como somos consultora, no podemos decir los nombres, pues un cliente industrial para el que estuvimos trabajando, pues por ejemplo, se estaba planteando, bueno, de hecho tenían una solución de IoT, de Internet of Things, para sensorizar todas las máquinas que vendían a los clientes y hacer un mantenimiento predictivo. Entonces, esa solución en ese momento estaba más limitada, era una solución de hace a lo mejor 6, 7, 8 años y estaba más limitada, no iba a la nube ni nada por el estilo. Y en cuanto que se planteó hacer una transformación digital sobre la empresa, pues había muchas cosas que tocar, entre ellas esta solución de IoT y llevársela a la nube. Y ahí pues entraba un poquito toda esta batería de herramientas estupendas que tenemos a nuestro alcance basadas en la nube y que permiten pues, ser mucho más flexible. No estás tan atado a lo que compras en un momento determinado, la licencia, sino, digamos, estás con mucha capacidad de evolucionar tu solución, de modernizarla y eso es algo muy bueno. Tiene también una pequeña pega, si queremos verlo así, que todos esos cambios pues igual te arrastran un poquito y igual no quieres porque necesitas algo de estabilidad, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tienes que asumir y hay maneras de combatirlo. Pero bueno, ir a la nube, por meter este concepto que creo que es bastante bueno, pues ir a la nube para este tipo de entornos es algo muy, muy interesante que no todas las empresas, como hemos dicho, quieren o pueden asumir, pero merece la pena tenerlo en cuenta. Yo, por citar un ejemplo concreto y que además pues, es público y notorio, pues porque hemos estado en algunos concursos y nos han dado algún premio que otro, ha sido también un poco la transformación de los modos de hacer la calidad dentro de una empresa del neumático, lo cual, bueno, pues ahora no voy a contaros cómo se hace un neumático, que haré un comentario de alguien que nos visitó hace tiempo y decía que él creía que los neumáticos eran muy caros, pero cuando ha visto cómo se hacían, lo entendió. O sea, que había mucha tecnología detrás. Entonces, bueno, llevamos desde hace varios años aplicando toda una serie de tecnologías habilitadoras. Hablamos de visión, hablamos de análisis avanzado, hablamos de Big Data, hablamos todo integrado dentro de lo que es el proceso de fabricación de lo que es el neumático, de manera que está todo monitorizado, controlado, nos permite tomar decisiones e incluso hallar elementos, vamos a decir, desconocidos para nosotros a través de análisis cruzados con informaciones, vamos a decir, un tanto lejanas a puntos concretos del proceso, que nos han permitido mejorar de forma ostensible la calidad. Y eso es además el típico proyecto que se ha hecho con mucha participación, como decía antes en mi intervención, de personas que sin ser del ramo, por decirlo así, han evolucionado, pilotados por otros que sí conocían el ambiente y efectivamente podemos decir que sí se puede, desde una empresa clásica de fabricación, llegar a hacer algo que realmente es un escaparate a nivel y aplicando múltiples tecnologías, porque hay bastante mezcla. En toda una línea de producción, pues hay para todos los gustos. Entonces, bueno, pues caso de éxito, vamos a decir, o suma de casos
de casos diferentes. Entonces, digamos que si se tienen las opciones, se puede. Y es lo importante. Pues la verdad es que sí. De hecho, todo esto me conecta con un concepto que también escuchamos y trabajamos mucho ahora, ¿no? Que es el concepto de fábrica conectada. Y entonces, bueno, si nos movemos a la integración de las tecnologías en los procesos de fabricación, para optimizar la producción y al final a través de la interconexión entre las máquinas y los sistemas, em, ¿qué diríais vosotros o cuáles diríais vosotros que son las claves para que se produzca esta integración y que al final tome conciencia para ello dos factores importantes para las empresas como son, bueno, que se minimice el riesgo y al mismo tiempo que no suponga una inversión desmedida? Eso lo comentaba también Luis en su intervención, ¿no? Que son dos factores que realmente preocupan a la empresa en esta transición, con lo cual, ¿qué veis vosotros que sería clave para afrontar esto, teniendo en cuenta estos dos factores? Bueno, si queréis, termino yo antes y sigo y ya me meto en harina, pero básicamente yo diría que para integrar una nueva forma de trabajar, tecnologías avanzadas y lo primero es tener claro qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer y tener trazado un plan de acción suficientemente eficiente que te diga o que te oriente a la hora de seguir los pasos pertinentes. Y sobre todo hay por ahí una frase de un tal Jim Carroll muy conocida que dice, de piensa en grande, empieza en pequeño y luego escala rápidamente. Pues eso es un poco la base de todo esto. Es decir, tú puedes tener un plan a gran escala, lo tienes que tener, tienes que saber a dónde quieres ir a parar, pero puedes empezar por cosas pequeñas, que sean pequeños bricks, pequeños bloques que vayan haciendo el muro de la pared que quieras construir y que por sí mismas aporten valor que convenzan a quienes luego te tengan que dar el impulso necesario, la financiación necesaria a la hora de ir más allá. Entonces vas haciendo pequeños casos que evolucionen, que convenzan y luego una vez que los tengas validados, pues es darle velocidad y escalarlo rápidamente. Al final yo lo resumiría en eso, tener un plan definido y claro, saber los pasos que tienes que dar y darlos primero poco a poco y luego, una vez demostrado, rápidamente implementarlo. Es un poco la base. ¿Qué pensáis vosotros, Ignacio o Luis? Yo discrepo ahí de mi amigo Germán, para crear un poquito de polémica. De Creo debate. que, Eso está de bien, eso está verdad. bien. Creo que eso es parte de lo que hablábamos antes de que las empresas industriales son muy conservadoras. Por ejemplo, yo no entiendo, no puedo ver a un Amazon o a un Uber yendo poquito a poco, sinceramente. Creo que eso es parte de lo que es la parte industrial. Yo para mí, lo importante no es que si es mucho o poco dinero, porque eso básicamente depende del tamaño de la empresa. Es la necesidad que tengas para diferenciarte de la competencia, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo que, claro, a lo mejor desde el punto de vista de Airbus puede ser muy prepotente, pero que creo que muestra muy bien de que cuando hay necesidad todo es mucho más sencillo que cuando realmente no la hay, ¿no? Nosotros estamos a punto de lanzar un nuevo avión al mercado, que es el tradicional 320, el que todo el mundo vuela en vuelos de 2 o 3 horas normalmente. Pues le hemos puesto un tanque de combustible nuevo y va a hacer 8 horas, ¿no? Entonces, el hacer 8 horas o 9 horas vuelve al concepto de que hay que dar a la gente de comer, vuelve el business, hay que poner en los aviones estos tan pequeños una televisión. Total, que uno de los retos más grandes que teníamos es todo el cableado del avión. Es decir, imaginaros un avión ahora que son todos estándar y muy similar, pues a nivel de cableado es muy sencillo, pero tú en el momento que le pongas 7 filas de business donde tienes que poner una televisión y además ya todos los aviones nuevos tienen que llegar con su cargador de móvil, ¿no? Pues a nivel de cableados la cosa se complica. Entonces, y además, dependiendo de cada momento, la compañía aérea tiene una configuración distinta. Entonces, lo que hemos tenido que hacer para poder cumplir la demanda del mercado y poder entregar es digitalizar todo el sistema eléctrico y los operarios cuando llegan allí están conectados directamente con las maquetas y en su orden de producción pues van teniendo con su tablet
cómo tienen que ir haciendo todas esas instalaciones, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te encuentras con un reto de que es la única manera que tienes de cumplir lo que está demandando el mercado, todo es mucho más sencillo. Ahí no se cuestiona si te va el business case o no te va el business case. Ahí lo tienes que hacer por naturaleza. Y yo creo que es un poco el gran reto que tenemos los que hacemos proyectos digitales, intentar conseguir proyectos que al final sean válidos y que sirva para que la empresa de alguna forma se diferencie de la competencia. Claro que cuando eres más pequeño necesitas ir poco a poco, ir aprendiendo, ir escalando, ¿no? Pero tienes que estar siempre echando un ojo, porque si la competencia va más rápido que tú, ya te estás quedando atrás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo creo que es donde hay que ver, ¿no? El que realmente lo que estés haciendo suponga un beneficio y suponga una diferenciación. Pues por darle el punto de datos, eh, yo creo que una de las cosas importantes para que la integración y en la fábrica conectada sea fluida, el punto de vista técnico, sería la capacidad de relacionar los datos sin montar un arco de iglesia. Es decir, si tú sensorizas un robot de soldadura en una planta de fabricación de coches, ¿vale? Y quieres hacer un mantenimiento predictivo de tal manera que se avise al técnico que mantiene el robot de que hay algo que va a fallar en 3 semanas y que preventivamente, antes de que esté parado el robot, pues venga y sustituya la pieza, pues si todo ese automatismo tiene que pasar, lo que se suele llamar la convergencia ITOT, ¿no? Es decir, la capacidad de relacionar los datos de planta y de operación con los datos del RP y de tecnología, pues eso tiene que pasar. Digamos, tiene que ser razonablemente sencillo. Y de primeras no es evidente. Yo no digo que sea especialmente difícil, pero ahí tienen que pasar un poco las dos cosas que han comentado también los compañeros. Por una parte, lo que comenta Luis, y es que en una empresa que ya tenga esa cultura y que de alguna manera eso lo haya ido trabajando, pues será más sencillo o por lo menos estará habilitado de tal manera que te va a costar menos, ¿no? Pero para adquirir esa cultura, y aquí voy a hacer un poco que los dos compañeros, lo que han dicho los dos compañeros, ¿no? Voy a incluir, pues para que esa cultura esté ahí, tienes que llevar un plan trazado, ¿vale? Las empresas nativamente digitales, como son Uber o como son muchísimas empresas, bueno, muchas empresas a día de hoy, esas empresas nativamente digitales lo tienen, por así decirlo, más sencillo, porque en el caso industrial, esa convergencia, por así decirlo, ITOT está desde los cimientos hasta ya ha empezado a trabajar en ella. Sin embargo, las empresas más clásicas pues probablemente tengan bastante desconectado, hasta cierto punto desconectado, lo que es el RP y me lo invento, ¿vale? Con los robots de soldadura. Entonces, ese tipo de cosas, esa capacidad de relacionar los datos entre sí para que la fábrica conectada fluya, me parece, desde el punto de vista técnico, muy importante. Gracias, Ignacio, porque por alusiones iba a hablar, pero lo has dicho tú también, que ya va. Muy bien. Vale, Luis. Pero he trabajado, gracias. Yo creo que hay una cosa que sí que ha salido casi en vuestras tres intervenciones, es el hecho de tener un plan, y ahí me conecta un poco porque precisamente es la asignatura que creo que Germán tú abordas en el programa y que va de la hoja de ruta digital, ¿no? Que no sé hasta qué punto, pues bueno, es algo de que esté en las empresas o cómo ves tú esa parte, ¿no? ¿Cómo está esa implantación de la hoja de ruta y cómo se puede abordar ahí en una primera instancia de una forma más o Pues menos sí, yo diría que es sensible y algo, aplicable? yo diría, gracias, es algo de lo que todo el mundo habla, pero que casi muy pocas veces Nadie tiene. aplicada correctamente. Entonces, y un poco abundando lo que decíamos antes, es decir, empresas que ya tienen una trayectoria, que ya funcionan dentro de un marco de referencia digital, es mucho más fácil implementar cualquier tipo de evolución porque ya están en ese mundo. Empresas industriales, como decía Luis Miguel, que es cierto, empresas industriales clásicas, evolucionar hacia un modelo
digital es algo que es un cambio radical de formato y entonces eso pasa por, y son conservadoras evidentemente, porque el conservadurismo no quita para que también tengan capacidad de reacción y hagan lo necesario para salir adelante rápidamente. Pero antes de hacerlo, antes de dar un paso a gran escala, quieren ver un paso a pequeña para salir adelante. Y lo del tema de la hoja de ruta, bueno, más que nada es tener una estrategia de saber lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, orientarla, implicar a los que tienen que estar dentro de ella para que acompañen, porque eso no lo hace un sabio en un despacho para que los demás lo apliquen, eso hay que hacerlo en un conjunto, con el conjunto de la gente que lo va a trabajar y sacando información y haciendo acciones, incluso en mi empresa hacemos una cosa que llamamos inducción, en fábricas más atrasadas, inducción a la digitalización. Vamos a venderles la moto, por decirlo así, para que vean lo que se puede llegar a hacer cambiando ciertos hábitos y modos de funcionamiento. Y eso es hacerles venir, embarcarles. Y se construir la hoja de ruta con todos, que al final no es más que un plan de acción definido a largo plazo, a 3-4 años vista, con una serie de pasos definidos para dar y un compromiso de hacerlo dentro de un cierto tiempo y con una serie de personas detrás que lo tienen que llevar a cabo. Y con ese plan, bueno, pues luego podrás dar pasos en falso, podrás equivocarte, podrás hacer, de hecho, se hacen cosas buenas y avanzas al final. No avanzas tan rápidamente cuando haces cosas puntualmente muy llamativas, pero llegas más lejos. Un poco la situación y de ahí la importancia. Yo, en mi trabajo, viendo fábricas que han empezado, que no se han dejado guiar, por decirlo de una forma un poco chusca, de origen han hecho cosas muy llamativas para decir, fíjate lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido, pero sin conexión clara entre ellas y que luego al final pues se ha quedado en nada. Entonces, y hay otras que han ido un poquito, ¿no? Porque aquí no se puede ir despacio, un poquito más lentos, pero que sabiendo por dónde van, han llegado mucho más lejos. Entonces, esa es un poco la filosofía. Ahí no puedo discrepar, Germán, ahí tengo que estar de acuerdo contigo, no me queda más remedio. No me queda más remedio. Además, sabes que está en tu planta y que he visto que evidentemente lo que estáis haciendo y el apoyo de la dirección, que yo creo que para mí eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Es decir, tú cuando haces una hoja de ruta digital, evidentemente hay dos aspectos que son fundamentales. Uno es el comité de dirección y el apoyo estratégico con los objetivos de la empresa, ¿no? Y la otra parte son los trabajadores, como también decía Germán antes, ¿no? El poderlo entender. Dicho eso, la tercera pata que para mí es muy importante y que todas las empresas de alguna forma... Uy, se te ha cortado, Se ha Luis. congelado. Me nos cae Luis de vez en cuando. Vaya por Dios. Bueno, nos hemos quedado justo en la tercera pata. Mientras vuelve Luis, yo sí que quería preguntaros para vosotros, ¿no? ¿Qué porcentaje del éxito estaría en que haya implicación de varios sectores de la, de la empresa, digamos, ¿no? Porque estáis hablando de que tiene que estar involucrado no una persona, ¿no? Que ha dicho un sabio en un despacho, ¿no? Eh, ¿qué porcentaje del éxito de que haya al final una estrategia real de digitalización en una empresa depende que haya involucración del equipo directivo, de todos los equipos más o menos que pueden conformar la empresa? Pues al 100, ¿no? En la base. ¿Quieres decir algo tú, Ignacio? O lo digo yo. No, yo solo ese dato. Nada, nada. Sí, sí, Y es pero difícil esa tarea para vosotros, ¿cómo lo veis? pues Hay sectores de la empresa más reticentes, algunos sí, más... en una empresa muy distribuida y muy amplia, como por ejemplo donde trabajo yo, donde hay bastante nivel de autonomía en cada unidad de producción, en cada fábrica, y que hay directrices, pero que se aplica, cuando una directriz se aplica por obligación, no es lo mismo cuando se aplica por sugerencia, vamos a decir. Sería bueno que tal, pues hay quien es un convencido y hay quien no. Y depende cómo se quiera hacer. Pero lo cierto es que yo me he encontrado con gente dirigiendo fábricas con un perfil conservador, como decía antes Luis Miguel, y de que decir, bueno, esto es otra ocurrencia que vienen a decirme y a ver cómo lo hacemos y no implicarse. Y eso directamente no avanza, no progresa y no funciona. Y al contrario,
Cuando es al revés, cuando la dirección está implicada y tira del carro, lo demás es mucho más fácil. ¿Ya estás, Luis, con nosotros otra vez? Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Muy bien. Pues justo nos hemos quedado en la tercera pata. No, claro, la tercera pata, la tercera pata son todos los líderes de proyecto que tienen que gestionar todos esos proyectos. Es decir, la transformación digital no ocurre por ciencia infusa. Necesitas que haya dentro de la empresa, probablemente soportado o ayudado por otros stakeholders, necesitas gente con la capacidad de gestionar un proyecto. Es un poco lo que yo hago en Arbus, gente que sea capaz de identificar cuáles son los problemas que ocurren en la planta, gente que tenga un perfil de las tecnologías que hacen falta, gente que tenga la capacidad luego de hacer un business case donde pueda justificarlo delante de la dirección, que tenga unos conocimientos de Agile para poder desarrollar los proyectos y que luego tenga la capacidad de escalarlo, ¿no? Lo que nuestro amigo Pablo Leite llama supercampeones o algo así, ¿no? ¿Cómo, te acuerdas cómo lo llama Germán, no? Pues, ¿no? me llama héroes. O sea que... Le ha hecho los héroes de la industria 4.0, ¿no? Entonces, yo creo que todos los másteres como el que hizo Germán, ahí van los héroes a luego llevar esa transformación en las empresas. Y eso tiene mucho mérito y no hay nada más satisfactorio que cuando tú ves que los proyectos están funcionando y los usuarios te dan las gracias, ¿no? Y eso es importante, es decir, dedicar ese tiempo a hacer esa transformación es necesario y para eso necesitas el apoyo y el consenso de los directivos y también la comprensión de los trabajadores. Muy bien. Bueno, pues me voy al tercer bloque, que un poco aquí ya nos íbamos a hablar en sí de lo que es la tecnología del dato y la inteligencia artificial. Y bueno, esto está al final suponiendo una verdadera revolución en el modelo de negocio de muchas empresas, ¿no? Em, ¿Qué oportunidades creéis vosotros que pueden tener las empresas en la gestión y la explotación de los datos, ¿no? Porque aquí pasa un poco al contrario de lo que hemos ido hablando, ¿no? Que muchas empresas saben que tienen esos datos porque lo saben, pero tampoco saben muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Antes hablabais de la reticencia también para subirlos incluso a la nube y trazar otros modelos de negocio. Entonces, bueno, ¿qué oportunidades tienen las empresas que están ahí y que se pueden aprovechar? Y sobre todo para ayudar a poder tomar decisiones basadas en datos, informadas, precisas, ¿no? Que es algo que también al mismo tiempo ayuda a minimizar los riesgos. Bueno, Ignacio, yo quizá. pues empiezo yo, así vamos rotando. Mm, Yo creo que hay tres ámbitos. Uno es la ayuda a la toma de decisiones, es decir, pues tener cuadros de mando más fiables y métricas más precisas, que den mayor confianza a las personas, a los tomadores de decisiones, de que eso es útil. Porque es algo bastante habitual, desafortunadamente, que en los comités de dirección distintos equipos llevan distintas informaciones, encima no cuadran las informaciones porque han sido extraídos desde distintos orígenes que no se ponen de acuerdo entre ellos y los tomadores de decisiones al final o tienen que tomar parte por alguno de donde más confíen y olvidar un poco esa otra información que le está llegando o hacerlo por intuición y rechazar todo. Entonces, ese es un ámbito bastante interesante. Otro es la innovación y creación de nuevos modelos de negocio, que es a día de hoy lo que se está habilitando por el lado de la IA generativa y no generativa. Básicamente, digamos, las nuevas técnicas analíticas, incluyendo la inteligencia artificial, te habilitan, digamos que nuevos modelos de negocio o complementar tus modelos de negocio existentes. Entonces, bueno, pues este ejemplo que os ponía de esta empresa que fabrica máquinas, básicamente, pues ellos estaban ofreciendo un servicio de soporte muy sencillo, que básicamente era darle la documentación accesible vía Internet a sus clientes. Y sus clientes, si tenían algún problema, pues tenían unas FAQ y una serie de historias donde podían consultar a ver qué pasaba, ¿no?
Sin embargo, ahora, pues imaginaros, con la IA generativa te pueden dar un asistente virtual que responde preguntas relativamente informadas a través de la documentación, que es capaz de, por así decirlo, de analizar y de procesar para responder bien, como si fuera un humano prácticamente, ¿no? Entonces eso no es que no pudieras hacer algo similar, pero yo lo veo un complemento bastante interesante en ese servicio postventa, ¿no? Que podría marcar un factor relativamente diferencial entre la empresa que lo implemente y la empresa que no lo implemente. Esa es un segundo opción. Y un tercer ámbito, ya por terminar y no comerme todo el tiempo, pues sería por así decirlo, hacer más eficientes tus procesos actuales. Y el mantenimiento evolutivo, el mantenimiento predictivo, pues sería uno de estos. Es decir, normalmente, pues tú tendrías que parar, no sé, me lo invento, ¿vale? Una semana determinada parte de la línea de producción porque te ha fallado una máquina y tendrías un descenso de la producción de un 2%. O tendrías que cambiar tu planificación y que tardas 3 días en cambiarla y un lío. Bueno, pues con el uso del mantenimiento predictivo, incluyendo la parte de IoT para sensorización y toda la analítica para llegar a predecir ese fallo, pues te va a evitar esa parada. Con lo cual, digamos que eres más eficiente. Vamos a dejarlo en el terreno de la eficiencia. Entonces, habrían pues dos: nuevo modelo de negocio, eficiencia y bueno, los tres que he descrito, que ahora sí me ha ido el tercero, ¿vale? Entonces yo creo que los datos de verdad que pueden a mayor parte de las industrias, o bien por uno o por otro, te pueden apoyar de forma muy interesante. Sí, yo a abundar un poco en lo que dices, porque ahora está de moda también la idea de la Data Driven Company, la empresa que toma decisiones y se conduce a través de la información de los datos unificada. ¿No? Como decías tú al principio, que lo de que cada uno tiene los datos que ha sacado de su fuente y que luego se parecen pero no son iguales y dan lugar a no pocas discusiones y pérdidas de tiempo. Bueno, cuando tienes una gestión unificada, clara y robusta de los datos que valen para todos y que son transparentes, porque claro, también una de las cosas que aporta la gestión integrada de los datos es que da transparencia a la forma de trabajar dentro de la empresa, evita que haya bloques o silos de aislamiento entre unas unidades, unos departamentos y otros, porque al final, bueno, pues obliga de alguna manera a compartir el mismo núcleo de información que es el que todos necesitan y pueden, o a todos les aporta beneficio. Entonces, yo creo que el hecho de basarse en los datos, su gestión y la tecnología aplicada para ellos, que luego, pues sí, dependiendo de para qué lo uses, utilizarás una y otra. Y la inteligencia artificial, efectivamente, pues es una herramienta muy potente que, como digo, no es la primera para llegar en un sitio donde no se ha hecho nunca nada de esto, pero en una segunda oleada es cuando empiezas a sacarle verdaderamente, a sacarle chicha. El mantenimiento predictivo que citabas tú, que hay verdaderas cosas muy interesantes ahí, pues es un ejemplo muy significativo. O bien, o la calidad predictiva también, pues un tema en el que al final puedes mejorar la calidad a través de informaciones cruzadas de otras partes del proceso que no conocías y que te permiten, pues eso, mejorar tu forma de hacer aguas abajo o aguas arriba, de donde has obtenido una información que antes no tenías. Y a través de análisis avanzado que te permite llegar a ciertas conclusiones. Sin perder de vista que quien está detrás y toma la decisión y toma la iniciativa es siempre alguien, una persona, quiero decir, que no que la tecnología, y yo lo hablo porque también hemos llegado a implantar incluso en alguna fase del proceso, digamos, el motor de reglas, algo que es capaz de, a partir de situaciones de anomalías en el proceso, corregir el proceso para revertirlo a su posición inicial o nominal, dentro de ciertos límites. Eso se llega a hacer, pero es tal el esfuerzo y el consumo de recursos que tiene que no sustituye para nada lo que es una buena monitorización y una decisión humana detrás. También lo digo así.
Bueno, yo me quedo con dos cosas que habéis dicho. Por un lado, la transparencia en la información y transversal en toda la organización que decía Germán. Y luego muy con Ignacio en cuanto al uso de los datos, ¿no? Eh, los datos básicamente deben usarse para estar alineados con los objetivos de la empresa. Y los objetivos de la empresa normalmente van a ir por crear nuevos modelos de negocio, por mejorar la experiencia del cliente o por optimizar los procesos de producción. Entonces, por ello, perdona, creo que debe venir la transformación digital y el uso de los datos. Y a partir de ahí, con transparencia, pues poderlos usarlo para el beneficio. Pero vamos, yo siempre me gusta indicar que los datos cuando se utilizan para generar más ventas son mejor recibidos que cuando es optimización o reducción de costes, ¿no? Entonces, eh, soy muy de que las empresas trabajen mucho sus CRMs, que la información de los CRMs esté bien, porque ahí es realmente donde es mucho más sencillo sacarle partido a los datos. Lo otro es súper interesante, pero es un proceso mucho más lento y mucho más pico pala, mucho más de convencer, ¿no? Entonces, al final, si quieres triunfar y tener en el corto plazo éxito, hay que focalizarse mucho más en las ventas y en la experiencia del cliente. Muy, muy buen punto. Con otros clientes industriales que tuvimos, estuvimos bueno, un poquito en el proceso de transformación de toda su arquitectura industrial. Y uno de ellos era el CRM, que se estaba planteando pues, una evolución hacia la nube y demás. Y experiencia del cliente también estaba incluido como ese servicio postventa. Pero la parte de CRM, con todos los ciclos de producto y ver cómo se empaquetaba, cómo se podía ofrecer al cliente y ser consistente entre lo que le ofreces y toda la fase precontextual del CRM y ya cuando lo aterrizas eso a un pedido concreto, eso era bastante complejo y me pareció muy útil porque perdían. Básicamente es porque hablando con el comité de dirección, con los directivos de las distintas empresas del grupo, perdían muchísimo tiempo en esa adaptación desde el flujo del cliente, desde el CRM hasta el pedido, ¿no? Ahí perdían muchísimo tiempo. Y eso, un buen punto. A mí me gustó aquella parte, sí. Bueno, pues realmente me gustaría también abrir un poco el debate por si alguien que está entre las personas que están asistiendo a este webinar, pues también tiene alguna pregunta que lanzar a los ponentes. Es el momento oportuno para levantar la mano y que también podáis lanzar vuestras preguntas, un poco porque nos acercamos también ya al final de este webinar. Y bueno, yo lo conecto ahí un poco, ¿no? Porque hemos hablado justo esta última parte con el modelo de negocio. Justo al principio comentábamos un poco la importancia de esas dos vertientes, ¿no? Que hay que manejar al final, tanto en la parte técnica como en la parte de cómo eso se traslada al modelo de negocio. Entonces, así por resumir y conectándolo también con lo que tiene que ver con la gestión del talento, ¿no? Eh, ¿Cómo veis vosotros que se puede abordar con éxito y qué elementos son claves, ¿no? En esta evolución del negocio para lograr la transformación de la industria, ¿no? Elementos de, como, no sé, la comunicación, hemos hablado de la venta, la narrativa, que todo esto se vea reflejado también en el modelo de negocio. ¿Qué veis vosotros clave en ello? ¿Empiezo yo o...? Tú mismo. Empieza. Da igual. Yo voy a decir que el tema de la comunicación para mí es clave. Eso es lo primero. Es decir, porque sobre todo partiendo de la hipótesis de que vamos a trabajar sobre un campo que no está abonado, como hemos dicho. Cuando ya está abonado ya todo el mundo está alineado, es mucho más fácil. Pero cuando resulta que estás empezando, la comunicación, la resistencia al cambio que sin duda va a haber y la forma de gestionarla a través de información y comunicación en directo es muy importante. Sobre todo para la gente que tienes dentro de tu entorno y que tienes que adherir a tu idea o a la idea de evolucionar dentro de este negocio.
Y luego, por otra parte, está también el asunto de la necesidad que hay de talento nativo, vamos a decir, dentro del mundo digital, que no es fácilmente encontrable y ser atractivo para este tipo de perfiles no es una evidencia. Y de hecho, a mí, por ejemplo, tengo un ejemplo muy curioso porque, claro, yo trabajo en una empresa que hace neumáticos, también critica restaurantes y hoteles y cosas de esas, pero los suyos son los neumáticos sobre todo. Y y estamos en una ciudad como Valladolid, que es una ciudad universitaria, donde hay escuelas de ingenieros informáticos, telecos, etcétera, y resulta que teníamos poca demanda, vamos a decir, de gente de estos perfiles para trabajar con nosotros. Y hemos ido haciendo proselitismo por las escuelas y vendiendo un poco la idea de que aparte de hacer neumáticos, que para mucha gente hemos descubierto que es una cosa negra y así que va por el suelo y como que muy industrial clásica, y no se imaginaban que hay mucha tecnología detrás. Y entonces mucha gente ni siquiera se postulaba a un sitio como el nuestro porque, bueno, porque no le parecía que ahí pudiera hacer realmente carrera, por decirlo así. Bueno, pues convencer y vencer ese tipo de resistencia y dar una idea de empresa tecnológica al mismo tiempo que industrial, pues si no tienes un buen plan de comunicación y lo tienes bien dirigido, es muy difícil vencer esa barrera. Y yo aquí estoy hablando ya de un caso que nos ha ocurrido y que efectivamente hemos pasado de una situación de prácticamente nula a tener realmente ahora gente interesada. Pues bueno, algo habremos hecho que ha despertado esa necesidad. Y lo que hemos hecho ha sido especialmente comunicar en escuelas, en ciertas universidades, centros tecnológicos, en revistas, en todo lo que puede a priori darnos esa notoriedad en ese sentido. Y eso nos ha ayudado a localizar, por qué no decirlo, pues personas que ahora trabajan con nosotros, nos ayudan y que nos han hecho desarrollarnos mucho más rápidamente. Pero ha sido un trabajo costoso y muy y si de no haberlo hecho, pues estaría hablando de otra cosa seguramente. Yo en ese sentido no soy tan romántico como Germán en cuanto al talento. Entonces, sinceramente, creo que la transformación digital tiene poco de talento. Vamos a ser claros. Es una necesidad que viene de un área muy, muy ingenieril y lo que hace falta es ganas y trabajo. Es decir, para mí talento es lo que tenía Velázquez o lo que tenía Goya. Aquí estamos hablando de algoritmos, ¿sí? Los algoritmos no tienen talento. Yo soy mucho más pragmático. Mire, señores y señoras, el mundo necesita gente que haga transformación digital. Es un trabajo que normalmente suele estar muy bien pagado comparado con otros sectores. Tiene una oportunidad inmensa de querer trabajar aquí. Claro que evidentemente hay otras cosas que pueden ser más chulas. A mí me hubiera gustado ser entrenador de fútbol, pero de verdad que trabajando en la industria es un sitio, un sector donde paga bien, donde se cumplen muchos derechos a los trabajadores. Para mí es una oportunidad única que todo el que quiera trabajar debería tenerlo en cuenta, ¿no? Que además son de trabajadores, vienen y tienen un cierto talento, vale, pero aquí es como dicen de Rafael Nadal, ¿no? Mucho más trabajo que realmente talento. Eso es un buen ejemplo. Mm, Bueno, pues yo estoy un poco entre papá y mamá, ¿no? Es decir, yo creo que, yo creo que en este caso la definición de talento sería la capacidad de hacer más, vamos a decirlo, por el mismo precio, ¿vale? Es decir, tú siempre puedes contratar al mega gurú y te va a costar un pastón, ¿vale? Pero luego hay gente que es muy, muy buena y que está despuntando, que está en ello, o que en su afán, bueno, digamos que su afán no es solamente estar en Google, sino que quiere estar en Cherin, o quiere estar en Airbus, o quiere estar en UST, ¿no? Y hacer pues, un buen trabajo, porque son muy buenos. Entonces, bueno, yo he tenido, lo que yo llamaría talento, he tenido becarios que son mucho mejores que muchos de equipos senior. ¿Vale? Entonces, a eso yo le llamaría talento. ¿Vale? ¿Que para qué me sirve? Pues en este caso yo también estoy con, con Luis y o sea, es mejor
una persona que de verdad comprometida y que se esfuerce, aunque no sea súper brillante, que una persona que a lo mejor es muy brillante y que, bueno, es que no tiene un compromiso, es un poco tóxica o se cree el rey del mambo o la reina del mambo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo tienes todo, pues es un poco a lo que a lo mejor yo llamaría talento, ¿no? Y es la capacidad de hacer, pues en el mismo puesto, con las mismas herramientas y con lo mismo a tu disposición, de hacer cosas mucho más interesantes o productivas para la empresa. Y ahí puedes ir por la productividad, por la innovación, por la proactividad, por muchas vertientes. El talento ahí puede tener muchas vertientes. Entonces, bueno, yo creo que en esta evolución de los negocios y en este camino de la transformación, mm, esa capacidad, ese extra, ese plus de energía, a mí me parece útil o interesante o a veces apasionante. ¿Que no es necesario? Pues sí, es verdad, no es necesario, pero si lo tienes, creo que tienes un plus. Bueno, yo por rematar y por no llevar la contraria tampoco, pero diría que el talento es tanto lo que decís vosotros como la aptitud o capacidad para el desempeño de algo. Leo de la Real Academia en este momento. Perfecto. Esta es la mejor definición que has hecho, Germán. Así que- Y hay un detalle además que se me olvidó decir y que es muy importante, que es el factor geográfico. Cuando digo yo, cuando trabajas en una empresa, por muy importante que sea, pero como decía, de provincias, es más complicado coger a la gente que cuando estás en un Madrid, en un Barcelona o en un Mm. Valencia, en su zona de influencia. Ahí Mm. sí que hay mucha gente que dice, no, pero es que yo Madrid tengo en Madrid. Tienes que ofrecer otras cosas para que se vengan Claro. aquí. Es verdad. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes, alguien que nos quiera lanzar alguna pregunta, porque sería, bueno, el momento ideal. De momento, si no me equivoco, no veo ninguna mano levantada. Bueno, entiendo que hemos hecho un recorrido bastante amplio y ha quedado todo bastante claro, ¿no? Yo os agradezco mucho vuestro tiempo. Bueno, Ya, aquí hay una han pregunta, levantado. sí. Bueno, totalmente de acuerdo con todos, pero es cierto que como empresa de desarrollo de software de I+D, el talento creativo es importante. Nos piden disculpas, bueno, porque no le funciona la webcam y no lo podía decir en directo. Vale, pues le damos paso a la persona que tenía la mano levantada, que no sé si puedo hacerlo yo o nos ayudan desde Envid para darle paso. Es que ahora no me aparece a mí. No sé si... a ver, aquí. eh, vale. Pues adelante, Vale, hola. te No, escuchamos. ¿Me escucháis? Perfecto. Bueno, nada, mi nombre es Francisco Velasco, estoy también vinculado a la Fundación Ricardo Valle y, bueno, quería agradeceros un poco toda la exposición que habéis hecho, ¿no? Yo solo era una pregunta y sé que estamos casi ya con el reloj terminando, pero bueno, yendo un poco al título, ¿no?, del webinar, cómo implementar la inteligencia artificial en la industria y no morir en el intento. Me ha pasado que hablando en estos días con muchos contactos y compañeros de carrera que han visto la información, y voy un poco al inicio de lo que habéis explicado, ¿no? La información sobre el máster que se está promoviendo, ¿no? Que también habéis hecho referencia a esto, ¿no? Y me han trasladado muchas personas, que les pasaré el enlace a este webinar cuando termine, personas pues, que están típicamente entre los 40 y 50 años, que han estudiado una ingeniería pues, más, digamos, clásica como industrial, aeroespacial, agrónoma, y que ven toda esta ola de los datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad viniendo y se van formando como pueden, ¿no? Y a veces me han trasladado un poco la pregunta de, bueno, pero es que para mí meterme ahora mismo en una situación de asumir 300 horas en un máster y formarme es un gran riesgo, merece la pena, ¿no? Entonces yo aquí a vosotros que sois también formadores en máster como esto, os traslado un poco la pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué debería alguien que tiene este perfil plantearse, pues bueno, hacer un poco el riesgo y la inversión de a lo mejor estudiar un máster como este o como otros, ¿no?, que les pueda aportar en temas de inteligencia artificial y de industria conectada? Esa es mi pregunta. Gracias.
Gracias, Si, Francisco. si queréis contesto yo por aquello de que yo he pasado un poco por esa misma situación. Es decir, Tú haz de bueno que luego te hago de malo, Germán. no, pero vamos, efectivamente, hace unos... Porque al final yo sí soy una ingeniería, pero especializado en la mecánica. O sea que yo he diseñado máquinas y cosas de estas, pero desde un punto de vista más mecánico. Y un buen día, en tema, estando cuando llegaba a los equipos de ingeniería de entonces, pues me fui a hacer una formación corta, de 40 horas, que daban, pues, estaba en Francia, pues fue en París, eso es lo de menos, sobre la transformación digital en la empresa. Estoy hablando del año 2017. Y claro, resulta que fui allí porque, bueno, porque había un convenio con la empresa mía y a ver de qué iba eso, ¿no? Y resulta que para mí fue un descubrimiento, un programa corto en el cual pues te sitúas y me creó el gusanillo de que me gustaría enfocarme por ese mundo. Y a continuación, muy poco tiempo después, pues caí en la información de un máster, sí, de 400 horas que se daba, organizaba FOM y me apunté. O mi empresa me apuntó o me apunté porque yo quise, si no, no había... Y claro, es un esfuerzo, lo es, porque durante unos cuantos meses estás muy cogido, en aquel caso, viernes y sábados, entonces, bueno, pues era complicado, había que compaginar muy pocas historias familiares, pero he de reconocer que te da una visión mucho más clara y certera, sobre todo si no vienes de este mundo en origen y te sitúa muy bien ante el mercado, las necesidades y lo que puedes llegar a hacer ahí dentro de ese mundo. Y en mi caso, hablo aquí un poco como alguien que ha pasado por ahí, me ha servido no ya para defenderme con ciertas solturas, sino para liderar en algunos casos no pocas iniciativas dentro de una empresa multinacional como la que estoy. Es decir, que, y de no haberlo hecho, difícilmente habría podido hacerlo. Entonces, tiene que haber una necesidad, o sea, que internamente creas que ese es un camino que debes tomar y luego, pues claro, todo camino requiere un poco de esfuerzo y siendo complicado porque lo es, pues funciona. Hay programas por ahí también para directivos de 40 horas, ¿qué tal? Que te dan, como ese primero que hice yo, que te dan una visión y te sitúan, pero tampoco van más allá. Es decir, que si quieres tener una visión realmente amplia, pues hay que remangarse. Es un poco la idea. Sí, yo a una persona de 40 años aproximadamente se jubilará con 70, eso quiere decir que le quedan 30 y que se jubilará en el 2054, ¿no? A la velocidad que va el mundo, yo No creo le des que da tanto miedo. tiempo suficiente como para amortizarlo, ¿no? Te quiero decir que esa es la realidad a día de hoy, es decir, que con 40 años no estás en la mitad de tu mundo laboral, es que te queda muchísimo por demás, ¿no? Y sí, a mí me gustaría en ese sentido decir que probablemente lo que yo veo de este máster respecto a lo mejor algo mucho más directivo es que aquí hay un contenido técnico muy importante que te va a hacer coger unos pilares que luego lo vas a necesitar en tu vida profesional normalmente, ¿no? Entonces, hombre, si tienes 55 o 60, pues te puede valer la excusa de me queda poco ya, ¿no? Pero con 40 o 45 eres un chaval o una chavala para seguir poniéndote al día. Y probablemente no será el único máster que hagas en tu vida. Probablemente te quedarán alguno más por hacer. Pues nada, yo, último punto, yo soy muy como de estructurar las cosas. Entonces, yo diría que está el tipo de personas que independientemente de la edad, pues quieren aprender porque disfrutan, ¿vale? Pues de esos he conocido muchos y vamos, hasta, vamos, ya jubilados y todo, pues están aprendiendo, ¿vale? Entonces me parece fantástico y punto. Y luego la gente que piensa que puede ser una proyección y están totalmente en lo cierto. Es cierto que ahí sí que puede estar el argumento de si me queda más o me queda menos y bueno, pues ahí ya habría que valorarlo, pero desde luego mientras tengas esa posibilidad, esa proyección, te puede abrir una sinfín de puertas, incluso las que no te esperas, como el caso, por ejemplo, de Germán, ¿no? No se lo esperaba y se le abrió una puerta, desde mi punto de vista, muy bonita y lo mismo le puede pasar a cualquiera. Entonces, desde mi punto de vista, desde luego, siempre que tengas la inquietud, vislumbres algún tipo de opción,
a mí me parece que merece la pena hacer el sacrificio de formarse. Y en el peor de los casos, vas a disfrutar aprendiendo. Bueno, pues muchas gracias porque yo creo que, bueno, el ejemplo sin duda es lo mejor para al final hacerse una idea, ¿no? De las oportunidades que a uno le quedan por delante. Y la verdad que os agradezco mucho vuestro tiempo esta tarde porque yo creo que teníamos la parte de haber escuchado a las empresas, pero escuchar la parte también de los profesionales que aportáis valor al final a programas y al final aportáis valor a la industria, ¿vale? Porque sois vosotros los que compartís vuestro conocimiento para que siga generando más industria conectada y más transformación digital. Con lo cual, por mi parte, daros las gracias por vuestro tiempo y yo creo que podemos llegar al final por no irnos mucho de la duración que habíamos estimado para este webinar. Sin duda creo que podemos volver y seguiremos hablando y creo que todo esto lo desarrollaremos mucho más en las sesiones online que tenemos preparadas en el programa del máster bueno, que ya también comienza en breve el día 5 de abril. Así que yo creo que nos vamos a volver a ver muy pronto y a los asistentes pues también agradecerles su tiempo y que nos hayan querido acompañar esta tarde. Así que nada, recibiendo felicitaciones que os traslado de los asistentes, felicidades por el webinar y por lo expuesto. Los casos reales son lo mejor para aprender. Yo creo que eso se valora muchísimo y más de personas y de ponentes como vosotros. Así que bueno, muchas gracias y aquí lo dejamos. Nos volvemos a ver pronto.